Hola, ¿qué tal? Nuevamente en clase. Les habla el teacher Carlos Morales. Hoy vamos a hablar sobre gerundio contra infinitivo. Gerund versus infinitive, que es algo muy importante de saber en el inglés. Esta es una tabla de verbos como nos aparece la tabla que ustedes traen de la escuela, que les han dado algunos maestros. Aquí tenemos los verbos regulares, que son los que terminan en ed, en pasado y en participio. Y si ustedes observan en esta tabla, tenemos una sección que se llama infinitivo. Aquí dice inf, que es infinitive. Y tenemos también el gerund, que es el gerundio. Si observan en el infinitivo, es el verbo en presente, porque aquí dice present. Pero tiene como agregado antes del verbo siempre la preposición to. Cuando un verbo precede de la preposición to, decimos que está en infinitivo. Estos son regulares. Y los gerundios, si ustedes observan, en todos los gerundios hay la terminación ing, pero vamos a ver algunas reglas importantes. Estos son irregulares, por ejemplo, become, presente, pasado, became, participio, become de nuevo. Por ejemplo, es drive, presente, pasado, drove, participio, driven. Bueno, pues estos verbos igual, en infinitivo, se preceden con la preposición to, y los gerundios igual, con ing, pero como les comento, vamos a ver algunas reglas. En esencia, los gerundios se expresan con un verbo más la terminación ing. Por ejemplo, wash, y aquí tenemos washing. Esto en español significa la terminación, equivale a la terminación ando, yendo. Por ejemplo, lavar, lavando, correr, corriendo. Pero en inglés, ojo, porque en inglés no siempre significan un gerundio con terminación ando, yendo. Más adelantito vamos a hablar de él, de esta situación. Y en el infinitivo tenemos que el verbo se expresa anteponiendo la preposición to y luego el verbo. Por ejemplo, wash, lavar, to wash. Significa lo mismo, lavar. Pero, ojo, porque no siempre se expresan con to. Hay una excepción que vamos a ver. Y bueno, estos verbos en español son los verbos que utilizamos de manera natural en presente con la terminación ar, ir, jugar, correr, dormir. Reglas del gerundio. Es muy importante cuando nosotros vayamos a utilizar el gerundio conocer algunas reglas. La primera regla, bueno, la regla natural es que el verbo se le agrega ing. Por ejemplo, sleep, sleeping, aquí lo pueden ver, que es dormir, watch, ver, observar, watching. Pero hay algunas excepciones que tenemos que conocer. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, esta consonante se va a duplicar y luego agregaremos ing. Observen aquí, igual could, consonante, vocal, consonante, duplicamos la T y agregamos ing. Stop, igual, stopping. Tercera regla, cuando el verbo termine en Y, la Y se queda y agregamos nada más ing. Play, jugar, play, playing, stay, staying. Y por último, si el verbo termina en en la letra E, que es vocal, suprimimos la letra E y agregamos ing. Decide sería deciding. Love, observen aquí ya no está la E, loving. Ahora vamos con las reglas de uso del gerundio. Bueno, ¿cuándo utilizamos un gerundio? 1. Después de las preposiciones, como por ejemplo in, to, about. Pero hay mucho más preposiciones. Después de una preposición, viene un gerundio. Miren, I'm afraid of, aquí está la preposición. Por lo tanto, el verbo se expresará en gerundio. I'm afraid of flying. ¿Qué quiere decir? Tengo miedo de volar. He's interested in, aquí está la preposición, studying. Aquí está el gerundio. Él está interesado en estudiar
inglés. Y si observan, aquí no hay terminación ando yendo. Él está interesado en estudiar y aunque está aquí un ing, no significa ando yendo. Después de algunos verbos, after some verbs, por ejemplo, el verbo love, hate, like, enjoy, fancy, mind, stop and finish. Después de estos verbos y algunos otros más, aquí están solo los principales, vamos a utilizar un gerundio. Por ejemplo, I love no sería walk, sería walking. Me encanta caminar. I hate, odio, eating rice, odio comer arroz. I dislike, no me gusta, running, correr. Igual, no es ando yendo. 3. Cuando el verbo es el sujeto en una oración. When the verb is the subject in a sentence. ¿Saben ustedes que en una oración el verbo aparece al principio? Entonces, este es el subject de la oración. Por lo tanto, lo expresaremos como ing, como gerundio. Aquí, por ejemplo, tenemos esta oración que dice Learning English isn't easy. Quiere decir, aprender inglés no es fácil. Drinking wine is a pleasure. Aquí está drinking como subject, como sujeto. Y por lo tanto, bueno, va a ser gerundio. Pero tampoco es ando yendo. Tomar vino es un placer. Vamos ahora con el infinitivo, que también tiene sus reglas de uso. ¿Cuándo usamos un infinitivo? Después de un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Difícil, bonito, feo, etc. This book, este libro, es difficult. Aquí está el adjetivo, por lo tanto ahora el verbo que continúe aquí va a ser expresado en infinitivo. This book is difficult to read. Este libro es difícil de leer. This sofa is uncomfortable. Esto es otra vez un adjective. Por lo tanto, el verbo que siga va a estar en infinitivo. This sofa is uncomfortable to sleep on. Este sofá es incómodo para dormir. Segunda regla, después de algunos verbos, como por ejemplo, eg significa por ejemplo, want, need, decide, plan, threaten, teach, seem, and promise. Cuando usemos estos verbos, por ejemplo, I want, yo quiero, el que siga vendrá en infinitivo. I want to eat chicken. I decided, aquí tenemos un pasado, fíjense. I decided, yo decidí, to go. Aquí está el infinitivo, ir al cine, to the movies. Otra regla más, después de would, que es un auxiliar, para darle a este verbo la terminación ia, a mí me gustaría, I would like. Aquí entonces, este verbo estará en infinitivo, to go. Aquí le faltó, hay un error, debería decir to Tampico, a Tampico. I would like to go to Tampico. Me gustaría ir a Tampico. I wouldn't, que es la negación, que es como decir would not, es la contracción. I wouldn't like to go es a mí no me gustaría, como aquí I wouldn't, el verbo ir iría en infinitivo. La última regla del infinitivo es para dar una razón o un propósito. I traveled to Peru, yo viajé a Perú, ¿para qué? To visit, ahí está la razón. My friend, yo viajé a Perú para visitar a mi amigo. I went to the mall, yo fui al centro comercial, ¿para qué? To buy, para comprar. New shoes, zapatos nuevos. Y por último, el infinitivo en algunas ocasiones se expresa sin el to. ¿Cuándo? Después de los modales que vamos a ver en otro tema. ¿Cuáles son los modales? Ya veremos. Can, poder, podría, quizás, aquí debe haber una coma, must, debería, como obligación y debería como sugerencia. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. You should, tú deberías, entonces el verbo no va en infinitivo. Take, you should take, tú deberías tomar.
la clase de inglés. O you can, tú puedes. You can learn a lot. Tú puedes aprender mucho. Entonces aquí tenemos el no uso del infinitivo. I may go, yo quizás vaya. Entonces el verbo no va al infinitivo. Y el segundo supuesto, segundo caso, después de algunos verbos como let y make. My father didn't let me go to your house. Mi papá no me dejó. Aquí está el let, por lo tanto, el verbo va sin el to, pero sigue siendo infinitivo. Mi padre no me dejó ir a tu casa. My father made me wash the car. Mi padre me hizo. Aquí está el made, bueno, está en pasado. Wash, lavar, aparece ese infinitivo, pero sin el to. The car. Mi papá me hizo lavar el automóvil. Pues aquí están todas las reglas del infinitivo y del gerundio. Si hay alguna pregunta, quedo al pendiente. See you soon.